Buenas tardes, profesor. Mi nombre es John Díaz, de ID A00096360. Y en esta práctica voy a estar explicando un demultiplexor de 4 salidas. Como vemos, esta es la tabla donde tenemos 2 entradas, que serían estas 2, y estas 4 salidas. Entonces, cuando vamos a utilizar un demultiplexor, necesitamos una tercera entrada, la cual no la colocaremos aquí porque es la que va a determinar la entrada de datos. Entonces, vamos a decir que cuando la entrada de datos esté en 1, entonces estas 2 entradas van a funcionar. Si la entrada de datos está en 0, no van a funcionar ninguna de estas entradas, por lo tanto no va a tener ninguna salida. Entonces, en este caso, vamos a decir que la entrada de datos siempre será 1. Entonces, si la entrada de datos siempre es 1, pues entonces cuando A y B sean 0, se va a encender el LED 1, que significa que por ese LED está pasando un dato, está pasando una entrada de datos. Si yo apago A y enciendo a B, pues entonces la salida 2, que sería el LED 2, me va a indicar que por esa salida me está pasando un dato. Si yo entonces enciendo a A y apago a B, pues entonces encenderá el LED 3, indicándome que por esa salida me está pasando el dato. Y si enciendo A y B, pues entonces encenderá el LED 4, que por ahí está saliendo, o mejor dicho, está entrando un dato para ser multiplexado. Entonces, en este circuito que tengo aquí, vamos a explicar cómo funciona. Este es un demultiplexor de 4 salidas. Si podemos ver, aquí yo estoy utilizando un D-switch y estoy utilizando las 3 entradas de este D-switch. En este caso sería la entrada 1, la entrada 6 y la entrada 10. La entrada 10 viene siendo la entrada de datos, la que me va a indicar que cuando esté en 1, pues entonces va a funcionar las 2 entradas A y B, que serían 1 y 6. Si yo la mantengo apagada, en todo momento no me va a dar ningún dato, porque este es el que me indica la entrada de datos. Entonces yo voy a apagar aquí. Todavía no tengo la batería conectada, pero voy a apagarlo para que se pueda visualizar. Ahí yo tengo apagado la entrada de datos. Si conecto la batería, en este caso, como pueden ver, no enciende ningún LED. Todo está apagado. Pero según la tabla, cuando A y B están en 0, que sería 1 y 6, y la entrada de datos es 1, pues entonces tiene que encenderme la salida 1, porque es lo que me está diciendo que por esa salida va a entrar un dato para ser multiplexado. Entonces, si encendemos aquí, se tiene que encender el 1 en la entrada de datos. Ahí encendió. Entonces, si yo apago aquí, si apago la entrada de datos y entonces enciendo a B, no me da ningún dato. Por lo tanto, cuando encienda la entrada de datos, que sería la 10, ahí está, que ya la encendí. Espérate, ahí. Ya la encendí, pues entonces ahí él me está indicando que por la salida 2 va a entrar un dato para ser multiplexado. Si yo apago a B y apago a la entrada de datos, pues entonces cuando encienda no me hace nada. Ahora, si enciendo la entrada de datos, me tiene que encender la salida 3, que sería este LED de aquí, indicándome que por ese LED entonces va una entrada de datos. Ahí está, ahí encendió. Pero si yo apago la entrada de datos nuevamente y y dejo A encendido y luego enciendo a B, en este caso están apagados, pero si yo le enciendo la entrada de datos, tiene que encenderme la salida 4. Ahí está. Ahí está. Ahí está la salida 4.
Entonces, en este caso, sí ya me está funcionando el demultiplexor de 4 salidas. Muchas gracias, profesor.